Imagine este momento con claridad. Un viejo misterio enterrado durante mucho tiempo bajo capas de dudas e intentos fallidos ha resurgido de repente en Oak Island. Los hermanos Lagina han comenzado oficialmente a excavar de nuevo, y esta vez, lo que surgió bajo el peso de la maquinaria pesada dejó atónitos a todos los implicados. No se trataba de una excavación rutinaria. Desde los primeros indicios estaba claro que algo mucho más grande, mucho más deliberado había estado oculto aquí durante siglos. La excavación comenzó en un lugar que ya había hecho saltar las alarmas entre los expertos. Mucho antes de que una sola máquina tocara el suelo, los especialistas creían que algo antinatural yacía bajo ese pedazo de tierra. Los escáneres recientes de la Tierra confirmaron esas sospechas. Los instrumentos detectaron una anomalía metálica bajo la superficie que apuntaba a una estructura sólida enterrada a unos 3 o 4 metros de profundidad. Solo esa profundidad era inusual. La señal era densa, concentrada e inequívocamente diferente del suelo circundante. En el momento en que la perforadora entró en contacto con esa capa, todo el lugar se sumió en el silencio. El rugido de la maquinaria se detuvo. Las conversaciones se apagaron. Rick Lagina rompió la quietud con una sola frase que conllevaba años de esperanza e incredulidad. Nunca habíamos visto nada igual. Y ese fue el momento en que la expectación se convirtió en auténtico suspense. Según los primeros informes bajo la zona de excavación, comenzó a perfilarse la silueta de una estructura cerrada. Se calcula que podría medir entre 4 y 5 metros de diámetro, un tamaño que descartó de inmediato la casualidad. Aún más sorprendente fue lo que apareció a su alrededor. Se encontraron partículas de oro en el material circundante, pequeñas pero inconfundibles trazas que conmocionaron al equipo. Los expertos no tardaron en pronunciarse. Si este descubrimiento resulta ser auténtico, el valor de lo que yace bajo Oak Island podría oscilar entre los 50 y los 100 millones de dólares. Pero puede que no se trate solo de valor monetario. También se recuperaron restos de madera antiguos en las inmediaciones y la datación por carbono los sitúa firmemente en el 1600. Esa cronología coincide con algunas de las teorías más antiguas en torno a la isla. La expresión de Marty Lagina reflejaba la gravedad del momento. Si los datos se mantienen, esto podría representar el punto de inflexión más significativo en la larga y frustrante historia de Oak Island. Durante más de 200 años, cazadores de tesoros, ingenieros y soñadores han buscado en esta isla. Han perforado, inundado túneles, derrumbado pozos y agotado fortunas creyendo siempre que la verdad estaba justo fuera de su alcance. Sin embargo, nunca antes había habido un indicio tan claro, consistente y mensurable de algo construido deliberadamente bajo tierra. Pero con la promesa viene el peligro. El suelo de esta zona es inestable. Los expertos advierten de que un movimiento en falso podría provocar un derrumbe, sellando la estructura para siempre antes de que se llegue a comprender del todo. Al mismo tiempo se ha intensificado la presión de los organismos gubernamentales y las autoridades encargadas de conceder los permisos. Cada paso está ahora bajo escrutinio. La pregunta se cierne pesadamente sobre el lugar. ¿Es este realmente el secreto del legendario Money Pit, o se prepara Oak Island para atrapar a otra generación en su interminable ciclo de esperanzas y decepciones? Lo que es seguro es que lo que venga a continuación podría remodelar la propia historia. Para Rick Lagina, Oak Island nunca ha sido solo un lugar. Es un sueño que ha vivido en su interior desde la infancia. Las historias que leía de niño, relatos de tesoros ocultos y conocimientos perdidos, sembraron algo profundo en su imaginación. Ese sueño le ha impulsado durante décadas de incertidumbre, fracaso y paciencia. Esta temporada Rick está más implicado emocionalmente que nunca. Cada excavación, cada perforación, cada nuevo dato acelera su corazón porque cree que la verdad está por fin al alcance de la mano. Para él este momento no se trata solo del oro. Se trata de la plenitud. De ver con sus propios ojos lo que una vez solo imaginó. Y esa creencia es recíproca. Si esta vez no se encuentra nada, la decepción podría ser devastadora. Por eso la ansiedad y la esperanza de Rick se sienten más agudas que nunca. Esta temporada lleva el peso de toda una vida.
Marty Lagina afronta el momento de forma diferente. Mientras Rick siente con el corazón, Marty calcula con la mente. Mide el riesgo junto con la emoción. Cada día de excavación cuesta una enorme cantidad de dinero. La maquinaria pesada, el personal especializado, los sistemas de seguridad, las protecciones medioambientales y los permisos exigen una inversión constante. Marty comprende que una decisión equivocada podría echar por tierra años de trabajo. La presión financiera es inmensa, sobre todo ahora que el proyecto parece acercarse a su fase final. Si este intento fracasa, puede que sea imposible justificar otra excavación de esta envergadura en el futuro. Para Marty no se trata solo de creer, se trata de responsabilidad, de saber cuándo hay que seguir adelante y cuándo el coste es demasiado elevado. Para ambos hermanos, esta excavación representa algo más que un riesgo. Es una prueba de todo lo que han dedicado a Oak Island, años de esfuerzo, confianza en la ciencia y fe en el propio misterio. Este momento parece definitivo, un punto de vida o muerte que definirá su legado en la isla. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué ha comenzado la excavación en este preciso momento? La respuesta está en los datos. Los datos sólidos, consistentes y convincentes, recopilados en los últimos meses, lo cambiaron todo. Los escáneres del terreno revelaron señales inusuales que no podían ignorarse. Estas lecturas sugerían algo sustancial, algo maquinado, oculto bajo capas de tierra. Esperar por primera vez parecía más peligroso que actuar. Basándose en estas pruebas, el equipo obtuvo una autorización especial del gobierno. No se trataba de un permiso rutinario, sino de una autorización para una excavación de alto riesgo sujeta a estrictas normas de seguridad, impacto ambiental y conservación histórica. Los organismos gubernamentales están supervisando de cerca cada fase de la operación. La tecnología utilizada esta temporada es más avanzada que cualquier otra disponible anteriormente. Los escáneres de profundidad de precisión, los sistemas mejorados de detección de metales y las herramientas avanzadas de análisis de datos han proporcionado al equipo un nivel de confianza nunca antes posible. Tanto Rick como Marty creen que si esta tecnología hubiera existido hace décadas, el misterio de Oak Island podría haberse resuelto ya. Pero incluso con tecnología, nada está garantizado. Los riesgos siguen siendo constantes. Los hundimientos del terreno, las inundaciones repentinas y el derrumbe de estructuras subterráneas desconocidas son amenazas siempre presentes. Cada movimiento se calcula. Cada decisión se toma con cautela. Esta excavación se lleva a cabo con moderación deliberada, no con ambición temeraria. El sueño de Rick y la disciplina de Marty se mueven ahora en tándem. Juntos impulsan esta expedición. Cada día en Oak Island, esta temporada se siente más pesado que el anterior. Esto ya no es solo una excavación, es una prueba de paciencia, creencia y legado. Por primera vez en siglos la verdad se siente cerca, y esa cercanía hace que la presión sea casi insoportable. El mayor cambio de esta temporada es el uso de la tecnología moderna. En el pasado las excavaciones se guiaban en gran medida por el instinto, herramientas anticuadas y conjeturas. Ahora, el mundo subterráneo de Oak Island está más claro que nunca. El radar de penetración en el suelo ha permitido al equipo visualizar lo que hay debajo del suelo sin perturbarlo. Las imágenes producidas fueron inmediatamente alarmantes. Entre las capas de tierra aparecía una estructura que no se parecía a la piedra natural ni a los sedimentos. Las líneas eran rectas y las formas deliberadas. Las formaciones naturales tienden a retorcerse y dispersarse, pero esta anomalía mostraba equilibrio y orden. Para confirmar los hallazgos se desplegaron detectores de metales de gran alcance. No se trataba de dispositivos portátiles, sino de sistemas avanzados capaces de detectar metales muy por debajo de la superficie. Registraron una señal potente y concentrada a una profundidad de 3 a 4 metros. La consistencia de esa señal dejó atónito al equipo. Los expertos explicaron que los depósitos minerales naturales suelen producir señales débiles y dispersas. Lo que se detectó aquí era fuerte, concentrado y persistente.
La cartografía de barrido profundo reveló un contorno que parecía uniforme e intencionado. Así no era como se comportaba la naturaleza. El tamaño y la profundidad de la anomalía hicieron saltar inmediatamente las alarmas. Su textura y anchura eran casi uniformes en toda su extensión, algo poco frecuente en las formaciones metálicas naturales. Esta fue la primera señal de alarma real. Oak Island ya ha producido falsas alarmas en otras ocasiones. Fragmentos de hierro, herramientas rotas y depósitos minerales han engañado a los equipos en el pasado. Esas señales eran inconsistentes, cambiaban de intensidad o desaparecían por completo. Pero esta vez era diferente. Cada escaneo devolvía el mismo resultado, la misma ubicación, la misma fuerza, la misma forma. Esa consistencia lo cambiaba todo. En lugar de precipitarse, el equipo se detuvo. Rick Marty y los expertos se reunieron para analizar los datos en detalle. Todos comprendieron lo que estaba en juego. Si se trataba de una estructura sellada, perforar a ciegas podría destruirla para siempre. A partir de ese momento, la cautela se convirtió en la prioridad. Cada paso sería deliberado. Cada acción guiada por la ciencia, no por la esperanza. Esta primera señal de advertencia dejó clara una cosa: Oak Island ya no era un juego de adivinanzas. El misterio había entrado en una nueva fase en la que el conocimiento, la paciencia y la precisión decidirían si la verdad salía finalmente a la luz o desaparecía para siempre. Esta señal metálica se convirtió en una campana de alarma que indicaba que algo bajo el suelo había permanecido oculto durante siglos. Por fin llegó el momento en que el taladro tocó aquella misteriosa capa de tierra. El sonido de la máquina cambió de repente, como si hubiera algo duro y diferente debajo. Todo el lugar enmudeció, y los ojos de todos se clavaron en el taladro. Todos comprendieron que no se trataba de un suelo ordinario. El perforador redujo inmediatamente la velocidad de la máquina. Los datos de la pantalla también empezaron a cambiar, indicando claramente que la capa de abajo no era normal. Durante unos segundos nadie habló, como si todos contuvieran la respiración. En ese mismo momento, todos se dieron cuenta de que el juego había cambiado. La sorpresa en los rostros de la tripulación era evidente. Muchos se miraron entre sí como preguntándose si realmente habían sentido lo mismo. Las cámaras estaban grabando, pero el ambiente era tan cargado que las palabras se perdieron automáticamente. Este era el momento que se había esperado durante años. Rick Lagina, con voz suave pero seria, dijo: «Esto no es nada que hayamos visto antes». Sus palabras fueron breves, pero encerraban tanto la esperanza como el temor de años. Esta única línea hizo que todo el momento fuera aún más misterioso. Tras este momento de perforación, todo el plan de excavación se alteró. Donde la intención inicial era proceder con rapidez, la precaución se convirtió ahora en la máxima prioridad. El equipo decidió no avanzar ni un centímetro sin investigar a fondo. Todos sabían que un paso en falso podía arruinarlo todo. Los datos que surgieron posteriormente dieron pie a una nueva teoría. La cartografía de barrido profundo reveló el contorno de una estructura cerrada debajo. Las estimaciones iniciales sugerían que la estructura podría tener una anchura aproximada de 15 a 20 pies. Su forma equilibrada no se asemejaba a una cueva natural. La estructura de la estructura también tenía rasgos inusuales. Las señales apuntaban a bordes rectos y límites claros. Las cuevas naturales suelen ser irregulares y dentadas, pero lo que se veía aquí parecía un espacio cuidadosamente construido. Por eso los expertos no lo consideran un fenómeno natural. Aquí es donde entra en juego la teoría de la cámara. Algunos expertos creen que puede tratarse de una cámara cerrada deliberadamente oculta bajo tierra. Otros la ven como una caja fuerte o una cámara acorazada donde puede haberse guardado algo valioso. Si esto es cierto, no se trata solo de una estructura, sino de una historia que ha permanecido encerrada durante siglos. Esta cámara puede haber sido diseñada para protegerla tanto del agua exterior como del tiempo. Esto es lo que hace que este descubrimiento sea a la vez peligroso y emocionante. Ese único momento de perforación ha llevado la excavación de Oak Island a un nuevo nivel. Ya no es solo una excavación, sino un rompecabezas en el que hay que considerar cuidadosamente cada paso.
La cuestión no es si hay algo debajo, sino qué es y por qué estaba oculto. Cuando se descubrieron las primeras partículas de oro durante la excavación, el equipo se dio cuenta de que no se trataba de una señal corriente. No eran grandes piezas de oro, sino partículas finas y trazas brillantes que suelen encontrarse alrededor de grandes yacimientos. Los expertos creen que estos restos de oro son el principio de una historia, no el final. Lo más llamativo de estas partículas de oro es que no estaban dispersas, sino que se encontraban en una zona limitada, como si apuntaran a un lugar concreto. Si solo fuera un mineral natural, se habría esparcido por toda la región. Pero el patrón que se observa aquí cuenta una historia diferente. En este mismo yacimiento también se encontraron restos de madera antigua. A primera vista podrían parecer trozos de madera corrientes. Pero el hallazgo de madera en la propia isla del Roble es una pista significativa. La isla no produce de forma natural madera enterrada en sus profundidades. Esto significa claramente que esta madera fue traída aquí. La datación por carbono de estas piezas de madera fue sorprendente. Según la datación, los restos datan del 1600. Es la misma época en la que aparecieron por primera vez historias de tesoros en Oak Island. Una coincidencia tan exacta no puede ser una mera coincidencia. Los expertos afirman que las partículas de oro y los restos de madera están relacionados entre sí. La madera puede haberse utilizado para sellar una estructura, plataforma o cámara, lo que sugiere que lo que hay debajo se ocultó deliberadamente. Aquí es donde la historia conecta directamente con el Pozo de Dinero. El Pozo del Dinero es el mismo lugar donde se realizaron las primeras excavaciones hace siglos. Los registros antiguos muestran que allí también se encontraron capas de madera, piedras y extrañas estructuras. Las nuevas pistas encontradas ahora son similares a aquellos descubrimientos anteriores. Los mapas antiguos mencionan a menudo caminos y túneles que conectan directamente con el Pozo del Dinero. Se cree que estas estructuras en forma de trampa se construyeron para proteger el tesoro. Cuando alguien cavaba en el lugar equivocado, el agua se llenaba bloqueando el camino. En excavaciones anteriores, los taladros solían fallar o llenarse de agua repentinamente. En su momento estos sucesos se consideraron accidentes, pero ahora con los nuevos descubrimientos parecen seguir un patrón. Es posible que la cámara recién descubierta forme parte del sistema de pozos de dinero. La teoría del túnel de inundación también conecta aquí. Se cree que el agua se introducía por pasadizos secretos conectados con el mar, lo que dificultaba el acceso al tesoro. Si el nuevo descubrimiento está relacionado con este sistema, podría desvelar todo el misterio de Oak Island. La pregunta de Howry ahora no es si están conectados o no. La pregunta es cuándo y quién los creó. Las partículas de oro, los restos de madera y el pozo de dinero, los tres indican que el misterio de Oak Island no se limita a un solo lugar. Era un plan completo urdido siglos atrás. A medida que avanzaba la excavación surgió la mayor incógnita. Si este tesoro existe realmente, ¿cuánto podría valer? Las primeras estimaciones de los expertos sugieren que el tesoro contenido en la estructura subyacente podría valer entre 50 y 100 millones de dólares. Algunos expertos creen incluso que si se descubre todo el sistema, el valor podría ser mucho mayor. Esta estimación no se ha hecho de la nada, sino que se basa en la cantidad de partículas de oro, el tamaño de la estructura y las pruebas históricas. Si la cámara de membrillo a 20 pies resulta estar completamente llena, podría convertirse en el mayor descubrimiento de la historia de Oak Island. Por eso cada nuevo dato refuerza esta estimación. Si se compara con intentos anteriores en Oak Island, la diferencia es clara. En excavaciones anteriores solo se habían encontrado pistas madera-piedra o herramientas rotas, pero nunca antes habían aparecido datos tan claros y unificados. Esta vez, por primera vez, parece que las pistas conducen directamente a un tesoro importante. El mayor problema de todos los intentos anteriores ha sido que la excavación se realizaba en el lugar equivocado o que el sistema no se protegía. Sin embargo, en esta ocasión, las nuevas tecnologías y la precisión de los escáneres han reducido algo el riesgo. Por eso los expertos creen que este descubrimiento podría convertirse en el momento más caro e importante del espectáculo. Pero cuanto mayor es el tesoro, mayor es el peligro. La zona a la que ha llegado la excavación se denomina zona de peligro.
Las capas del suelo son inestables y los huecos que hay debajo podrían provocar un derrumbe en cualquier momento, por lo que el equipo de seguridad está en alerta constante. La amenaza de inundación es igualmente grave. Los registros antiguos de Oak Island muestran que en cuanto se excavó en el lugar equivocado se infiltró el agua del mar. Se cree que los túneles de inundación ocultos bajo tierra aún podrían activarse. Una perforación errónea y toda la zona podría inundarse. No se puede ignorar el peligro de las bolsas de gas. En espacios cerrados bajo tierra pueden acumularse gases tóxicos potencialmente mortales para el ser humano. Si se produjera un escape de gas durante la excavación, la situación podría agravarse en cuestión de segundos. Por este motivo, los equipos de seguridad se mantienen a la espera en todo momento. La preocupación del equipo de seguridad también aumenta porque las decisiones no pueden revertirse inmediatamente. Una vez roto el suelo, será imposible repararlo. Por eso se están realizando múltiples inspecciones antes de cada paso y las excavaciones se están llevando a cabo en pequeñas secciones. Esta situación deja claro que no se trata de una simple búsqueda del tesoro. Es un equilibrio entre riesgo y recompensa. Si todo sale bien, este descubrimiento hará historia. Pero si se comete un solo error, un sueño que vale millones de dólares podría quedar enterrado para siempre en el barro y el agua. Por eso este momento se considera el más peligroso y costoso de la historia de Oak Island. Ahora la cuestión no es solo el tesoro, sino si el equipo será capaz de afrontar este riesgo o si la isla volverá a preservar su secreto. Cuando la búsqueda empezó a tomar forma seria, la presión gubernamental y legal se hizo evidente. Las excavaciones en Oak Island dejaron de ser un mero programa de televisión o un proyecto privado. En cuanto hubo indicios de un descubrimiento importante, la atención del gobierno se centró automáticamente en el yacimiento, sobre todo porque tales descubrimientos podían tener trascendencia histórica y nacional. Los permisos del gobierno ya son limitados. Se requieren permisos independientes para cada profundidad, cada máquina y cada técnica. Si se descubre una estructura antigua o un objeto histórico durante la excavación, el gobierno tiene el derecho absoluto de detener inmediatamente los trabajos. Por eso se ejerce constantemente una presión invisible sobre el equipo. Esta presión no es claramente visible en cámara, pero es mucho lo que ocurre entre bastidores. Las constantes preguntas de los funcionarios, las exigencias de informes y las estrictas normas de seguridad pueden ralentizar el proceso de excavación. Una infracción leve puede paralizar todo el proyecto, por lo que cada paso se da con extrema precaución. El gobierno lo hace porque las excavaciones privadas han destruido a menudo importantes yacimientos patrimoniales de la historia. Si se descubre una cámara antigua o un tesoro histórico en Oak Island, no será solo propiedad de los descubridores. Podría convertirse en patrimonio de la nación y el control gubernamental está garantizado. Mientras tanto, aumenta otra presión por parte de los buscadores de tesoros rivales. En cuanto saltó la noticia de que se podría encontrar algo importante en Oak Island, todo el sector se vio sacudido. Otros exploradores y expertos no podían ignorar este descubrimiento. Algunos lo miran con envidia. Los que han fracasado a lo largo de los años no quieren que los hermanos Lagina hagan historia. Muchos expertos expresan abiertamente sus dudas, mientras que otros observan en silencio la situación. Este silencio engendra por sí mismo el miedo. El miedo a la competencia también se debe a que si esta búsqueda tiene éxito, el mundo de la caza del tesoro cambiará para siempre. Se establecerán nuevas reglas, nuevas técnicas y nuevas normas. Los que se han quedado atrás no quieren perder esta oportunidad. Algunos exploradores experimentados creen que este descubrimiento en Oak Island podría poner en entredicho toda su carrera. Si los hermanos Lagina tienen éxito, se demostrará que las teorías y esfuerzos anteriores de todos los demás son erróneos. Este temor les inquieta. Toda esta situación ha convertido Oak Island en una zona de guerra. Por un lado, el control y las normas del gobierno. Por otro, las miradas de los rivales y la política interna. Los hermanos Lagina luchan ahora no solo contra la Tierra, sino también contra el sistema y la competencia. La cuestión ahora no es qué hay debajo. La verdadera pregunta es si el equipo será capaz de seguir excavando en medio de todas estas presiones.
Porque una orden gubernamental o una interferencia externa podrían detener toda esta historia en cualquier momento, y Oak Island podría volver a proteger su secreto. Para Rick Lagina, Oak Island no es solo un lugar. Se ha convertido en el propósito de su vida. Desde que leyó por primera vez sobre este misterio hace años, la pregunta de qué hay debajo le ha obsesionado. Esta búsqueda no tiene que ver con el espectáculo ni con el dinero, sino con la respuesta a una pregunta sin respuesta que lleva arrastrando toda su vida. La inquietud en los ojos de Rick no surge del deseo de encontrar un tesoro, sino del anhelo de conocer la verdad. Cada vez que la excavación se estanca o una pista queda sin respuesta, la decepción en su rostro es palpable. Quiere resolver este misterio durante el resto de su vida para que esta carga no quede sin cumplir. Si este descubrimiento resulta ser cierto, Rick Lagina no será conocido simplemente como presentador de televisión. Figurará entre los que resolvieron uno de los misterios más antiguos de la historia. Si Rick descubre la respuesta a una pregunta que ha permanecido sin respuesta durante siglos, será un logro histórico. Muy pocas personas en la historia tienen la oportunidad de resolver un misterio para siempre. Si se desvela la verdad sobre Oak Island, Rick Lagina será recordado durante generaciones. Su viaje podría quedar registrado en libros documentales y libros de historia. Por eso este momento es el de su mayor legado, pero toda gran esperanza viene acompañada de un gran temor. Ahora viene la pregunta más amarga de todas. ¿Qué pasa si esta cámara resulta estar completamente vacía? Si años de duro trabajo, dinero y esperanza se convierten en nada más que un pozo vacío, el impacto será profundo. En primer lugar, habrá una enorme pérdida económica. Ya se han gastado millones en excavaciones, maquinaria, personal y seguridad. Si no se encuentra nada, esta inversión nunca se recuperará. La pérdida no será solo financiera, sino también de perspectivas de futuro. La confianza del público también podría estar en peligro. Durante años los espectadores han estado observando y comprendiendo este misterio. Si al final no sale nada, la gente se preguntará si todo esto no ha sido más que un juego de esperanzas. La credibilidad del programa podría verse seriamente afectada. La reputación del programa estará en juego. Los críticos afirmarán que el misterio de Oak Island no era más que una historia estirada demasiado. En el futuro será difícil tomarse en serio este tipo de investigaciones. Será una prueba no solo para una temporada, sino para todo el proyecto. Será una situación muy dolorosa para Rick. No solo no podrá responder al público, sino tampoco a sí mismo. Si un sueño que ha vivido durante años resulta estar vacío, será emocionalmente agotador. Por eso su temor aumenta con cada excavación. Esta es la verdadera verdad de Oak Island. O se hace historia, o otro misterio quedará inconcluso. Rick Lagina se encuentra en una encrucijada en la que la victoria podría hacerle inmortal y la derrota podría dejarle para siempre cuestionándose si alguna vez existió la verdad. La excavación de Oak Island ha llegado a un punto en el que cada respuesta engendra una nueva pregunta. Cuantas más pistas se encuentran, más capas se descubren. Parece como si la propia isla estuviera decidiendo cuándo revelará sus secretos. La estructura subyacente, las partículas de oro, los viejos restos de madera y los indicios de pasadizos cerrados, todo parece interconectado, pero la imagen completa sigue sin estar clara. Cada pista sugiere que la verdad está muy cerca, pero también oculta a un paso. La mayor incógnita es quién y por qué ha creado todo esto. ¿Se trata realmente de un tesoro centenario hábilmente escondido? ¿O es una trampa que trae esperanzas para luego regresar con las manos vacías? El equipo está ahora a punto de tomar decisiones que serán irreversibles. Un taladro equivocado, un punto equivocado, y todo el juego podría irse al traste. Por eso el siguiente paso será el más peligroso y crucial. La decisión es ahora suya. ¿Es este el verdadero secreto de Oak Island? ¿O solo otra trampa hábilmente urdida? ¿Cambiará esta vez la historia? ¿O volverá la isla a ser más astuta que todos? Téngalo claro. Quienes no se suscriban ahora se perderán el mayor momento de la historia de Oak Island, porque lo que nos espera puede que no sea solo un episodio,
sino una revelación esperada durante siglos.